Gracias por estar en una nueva charla de ciclo de INFA, charla de matemática, que hoy estamos en conjunto con el departamento. Bueno, en esta oportunidad alguien de la casa, así que, bueno, es un placer para nosotros contar con Fernando Mazzone. Fernando es investigador adjunto de CONICET, si no me equivoco, profesor en la Universidad de Cuarto y profesor también. Él trabaja en análisis, en temas, bueno, no sé si sería haciendo aproximación de funciones, pero leí que hay en momentos de aproximación de funciones, ecuaciones diferenciales, solución de soluciones psíquicas o periódicas, no sé, periódicas, sistemas hamiltonianos. Nosotros somos las que está más en ese tema ahora, y hoy nos va a hablar de propagación y control de epidemias sobre aves. Bien, escuchamos. Bueno, muchas gracias chicos por la invitación. Los felicito por la iniciativa esta de este seminario. Me parece muy lindo que hayan podido lograr consolidar este seminario. Muy bueno. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, en efecto, la charla va a tratar sobre este tema. Como todos adivinarán, el interés nuestro en este tema vino después del 2020, ¿no? Después de la pandemia, no empezamos a entender, porque muchos lo desconocí, a pesar de que yo dicté muchos años la materia modelos matemáticos en la licenciatura de matemática de Río Cuarto y como optativa que he dictado acá también. Desconocía, sabía vagamente de existencia de modelos matemáticos aplicados a las epidemias, pero lo empezamos a estudiar de a poco como complemento de otras actividades a partir de aquel entonces. A mí me parece que lo que tiene de bueno el tema es la gran variedad de herramientas matemáticas que se puede usar para modelizar el mismo fenómeno. Como ver, hay como varios paradigmas distintos que se pueden aplicar para el mismo fenómeno, que son modelos estocásticos, modelos con redes, modelos deterministas. Eso me parece que es lo interesante en cuanto a lo que hace a quizás a la pedagogía, porque eso es interesante en una materia de modelo matemático poder mostrar la variedad de técnicas matemáticas que se pueden usar para abordar el mismo fenómeno. Por ejemplo, en física no sucede tan así. Los fenómenos físicos tienen, generalmente, hablando, digamos, en el contexto de una teoría, que es una teoría de la mecánica clásica, bueno, tiene sus herramientas matemáticas. Difícilmente a alguien se le ocurra un modelo estocástico de un fenómeno que es completamente determinista. Entonces, por eso, yo la charla, en lugar de enfocarme más en detalles matemáticos, traté de enfocarme en mostrar distintos paradigmas que se aplican para estudiar lo mismo. Ese va a ser el foco, y un poquito después alguna demostración, eso que siempre hay que poner para que uno se diga matemático. Bueno, el plan de la charla va a consistir en tres partes. La primera, yo quería, porque como el público me dijeron que iba a ser general, explicar a grandes rasgos los modelos básicos epidemiológicos. Después vamos a ir a describir la problemática de describir las poblaciones que se distribuyen en el espacio y cuáles paradigmas matemáticos podemos aplicar para representar eso. Y por último, me iba a referir a algunos resultados que hemos obtenido conjuntamente con Medina, que está acá presente en la charla, Estefanía de María, que también está, y Gastón Beatriz. Bien, primero voy a empezar explicando los dos modelos básicos para describir, uno determinista y uno estocástico. El modelo SIR para describir una epidemia parte del supuesto que uno tiene una población. De esa población uno no distingue los individuos, para todos tienen la misma propiedad, uno. Entonces realmente uno lo único que necesita saber de esa población es la cantidad de individuos que hay, ¿sí? No va a distinguir uno de otro. Ahora, tanto el modelo SIR determinista como el estocástico sí dividen la población en compartimentos, se llama, donde en algún compartimento, esos compartimentos se definen en función
de la relación de los individuos con la enfermedad, ¿no? La enfermedad, vamos a suponer que es una enfermedad obviamente contagiosa por contacto entre individuos. Y bueno, entonces el modelo SIR supone tres compartimentos. El compartimento S, que son los individuos susceptibles de contraer la enfermedad. El compartimento I, que son los individuos infecciosos, o sea, capaces de transmitir la enfermedad. Y el compartimento R, que son individuos recuperados, que logran una inmunidad, ya sea transitoria o permanente. Bueno, ahora voy a describir a grandes rasgos lo que sería un modelo SIR determinista. Un modelo SIR determinista, esas S y R son variables ahora que dependen del tiempo y que el valor de, por ejemplo, S en T le va a dar la cantidad de susceptibles que hay en un momento T. Obviamente eso va cambiando con el tiempo. Y entonces en un modelo determinista generalmente se describe con una herramienta, con un instrumento matemático que son las ecuaciones diferenciales. Entonces uno tiene que suponer que en estos compartimentos hay un flujo de individuos que va de un compartimento hacia otro, y ese flujo se describe mediante relaciones entre estas cantidades y sus derivadas, y por eso constituyen una ecuación diferencial. Las ecuaciones diferenciales del modelo SIR son estas. Ahora voy a explicar un poquito cada término que aparece ahí. Esa cantidad beta es un parámetro que es la tasa de incidencia, se llama, de la enfermedad o tasa de contagio. De alguna manera sirve para describir la cantidad de contagios nuevos que se producen por unidad de tiempo. Y esa cantidad, los contagios nuevos por unidad de tiempo, es proporcional al producto de la cantidad de infecciosos que hay y la cantidad de susceptibles. Y beta es justamente la constante de proporcionalidad. Una suposición básica de este modelo es que la cantidad de contagios nuevos es justamente proporcional al producto de la cantidad de individuos infecciosos por individuos susceptibles. La cantidad gamma tiene el significado que 1 dividido gamma es el periodo de infecciosidad medio de una persona, ¿sí? Por supuesto que algunos pueden durar más que otros en estado de infeccioso, pero el promedio sería 1 sobre gamma. Y también es una tasa, que es la tasa en la que los individuos pasan del compartimento de los infecciosos a recuperarse. Y mu es otra tasa, es la tasa de nacimientos, que la vamos a suponer igual a la tasa de muertes de individuos. Esta suposición es para que la población se permanezca constante. Y eso, por supuesto, podemos asumir que es cierto en un lapso de tiempo medianamente corto. Bueno, entonces, mu por n representa la cantidad de nacimientos que hay, que todos los nacimientos que se dan suponemos que son de individuos susceptibles. Pero a su vez, fíjense que hay términos que de la forma mu por s, mu por i, mu por r, que denotarían cantidad de individuos que mueren por unidad de tiempo de cada uno de los compartimentos. Bueno, todas estas expresiones, como denotan el cambio por unidad de tiempo en la población, ya sea por nacimiento, muerte o por contraer la enfermedad, hay que igualarla a la variación de la cantidad de S y T por unidad de tiempo, es decir, hay que igualarla a las derivadas. Y eso constituye una ecuación, un sistema de ecuaciones diferenciales. Si uno resuelve ese sistema, puede predecir de alguna manera el comportamiento, si asumimos que el modelo es lo suficientemente fiel, que casi nunca lo es, puede predecir la diseminación de esa enfermedad. Bueno, algo que a mí me gusta siempre verlo de esta manera es que uno puede hacer un análisis dimensional. Me gusta mencionarlo porque no es un tema común en la licenciatura de matemáticas, a mí me parece interesante darlo, por eso Joana lo tuvo que padecer. El análisis dimensional consiste en una metodología basada en analizar las unidades que yo uso para medir estos fenómenos. Acá básicamente hay dos.
que son el tiempo, yo necesito unidades de tiempo para describirlo, y digamos unidad de cantidad de personas, ¿sí? Bueno, hay toda una teoría que no es trivial, no es trivial, se usa cosas interesantes de álgebra lineal para desarrollar por ejemplo, el teorema Pi de Buckingham, que le dice, si ustedes tienen estas cantidades, si su modelo tiene, no sé, este modelo, creo que hay 8, entre variables y parámetros hay 8, y tienen dos dimensiones involucradas, en este caso tiempo, dimensiones le llamamos al tipo de unidad, de tiempo y cantidad de personas, entonces van a poder llevar ese modelo a un modelo que tiene, no dice exactamente eso, pero para hacerla corta, digámoslo un poco mal, pero así, 6 menos 2 cantidades adimensionales, es decir, que no tienen unidades, que no necesito unidades para describir. Entonces, un modelo uno lo puede adimensionalizar, ¿sí? Y cuando aparecen variables, parámetros adimensionales, la ventaja es que esos parámetros es como que describen el comportamiento de cualquier fenómeno. Entonces, así, por ejemplo, haciendo un análisis de dimensión, nos aparece este número que llamamos R0, que es beta por n dividido gamma más mu, que después va a tener un significado importante, va a marcar un umbral, si el R0 es más grande que 1, si el R0 es menor que 1 pasa una cosa, si no pasa otra. Eso es porque es adimensional, por eso se mide en relación al 1. Si no, habría que medir, si uno usara otra cantidad que no fuera adimensional, habría que medirla en relación a cosas que dependerían de la población y no tendría el mismo significado. Entonces, eso es un tema interesante para explicar. Estudiamos en la materia optativa esta modelos matemáticos, si hay estudiantes acá, emocionamos las personas. Acá mostramos soluciones de este modelo obtenidas numéricamente, por ejemplo, para distintos valores de los parámetros. Por ejemplo, si mu es 0, o sea que no hay nacimientos, y R0 es más grande que 1, entonces las soluciones se comportan de esta forma. Sí, esta es la curva de infeccioso, fíjense que produce un pico y después va decayendo. Eso quiere decir que produjo un brote, la epidemia, y después se extinguió esa epidemia con el tiempo. Los susceptibles bajaron, que siempre son, en este modelo siempre es una función decreciente, y en cambio los recuperados, porque mu es cero, ¿no? Van creciendo, ¿sí? Esa es la forma típica de una solución. Hay una solución especial que hubiera sido bueno que lo hubiera graficado, que si ustedes ponen i igual a 0, o sea, si no ponen ningún infectado, sin conocer nada de matemática, ustedes se dan cuenta que ahí no se va a producir ninguna infección. Y como supusimos que la tasa de nacimiento igual a la tasa de muerte, tampoco el cambio de la población, porque lo que sale, porque muere, nace y lo repone. Entonces, eso es una solución. Si ustedes ponen i igual a 0, ponen, en este caso, donde no es 0, si ponen cualquier cantidad de susceptible y la cantidad arbitraria de recuperados que tienen, la solución va a quedar a esa ecuación diferencial, va a ser constante y no va a cambiar. Eso se llama un equilibrio. Cuando tenemos soluciones constantes, son equilibrios de un sistema de ecuaciones y juegan un rol importante en el análisis de estos instrumentos matemáticos que se llaman sistemas dinámicos. Los equilibrios, las soluciones que son constantes. Entonces acá hay un equilibrio donde I es 0 y eso es muchas veces frecuente, las soluciones van tendiendo al equilibrio, ¿sí? Fíjense cómo acá la curva de infectados fue tendiendo a 0, que es el equilibrio. La curva de susceptibles y la de recuperados tienden algo fijo, pero no está predeterminado de antes, digamos. Ahora, si uno modifica el parámetro, mu, si uno deja R0 más grande que 1 y mu distinto de 0, entonces ahí ya pasa una cosa distinta, fíjense. La curva empezó a hacer oscilaciones que se fueron amortiguando y los infecciosos se fueron haciendo cada vez parece más constantes, pero no a 0, no tendieron a 0. Acá, como uno va reponiendo, como hay nacimiento, va reponiendo continuamente los individuos susceptibles, entonces siempre se van produciendo nuevas infecciones. Y la, y la, y,
y en un momento dado llegan como a todo equilibrarse todas las cuestiones, o sea, los nacimientos con las infecciones nuevas, y tienden a un equilibrio, pero las soluciones, pero que ya no es el equilibrio anterior. Al anterior lo llamamos el equilibrio libre de enfermedad. Tienden a un equilibrio que lo denominamos endémico, es decir, que permanece una cantidad permanente de individuos infectados a lo largo del tiempo. Eh, si en cambio, en la misma situación, con muy distinto de cero, al R0 lo ponemos menor que 1, ahí cambia todo, vuelve a ser el equilibrio libre de enfermedad, vuelve a entender las soluciones al equilibrio libre de enfermedad. ¿Mm? Incluso más, la curva de infectado acá quedó de otro color, quedó azul, ni siquiera produce un brote la enfermedad. Ese es un comportamiento típico para ese valor del parámetro R0. Bueno, todo esto se sintetiza y se puede demostrar matemáticamente que una epidemia se comporta así, es el modelo SIR, concretamente, no la epidemia, sino el modelo que estamos haciendo de la epidemia, que si mu es cero, entonces cada terna S de susceptibles con infectados cero, con cualquier cantidad de recuperados, o sea, en realidad tiene que ser el complemento de los susceptibles, ¿no? Entonces, ese es un equilibrio libre de enfermedad. Y toda otra solución converge a eso, cuando no hay nacimiento, ¿no? Cuando sí hay nacimiento, cuando la tasa de nacimiento es positiva, entonces hay dos casos. Cuando el R0 es menos que 1, hay un solo equilibrio libre de enfermedad, que es que los susceptibles sean la población total, los infectados cero, porque ser libre de enfermedad, el infectado tiene que ser cero, y los recuperados ahora tienen que ser cero, a diferencia del anterior que podía ser cualquiera. ¿Por qué? Porque como hay nacimiento y los nacimientos solo se registran en el compartimento de los susceptibles, pero muertes sí hay en los demás, en todos los demás. Entonces, en el compartimento recuperado hay muertes. Si no hay infecciones nuevas que ingresen, entonces va a cambiar, no va a ser constante la solución. Entonces, tiene que ser cero acá. Y toda otra solución converge a eso. Eso se llama que el equilibrio es asintóticamente estable, decimos nosotros. Cuando el R0 es más grande que 1, aparece un nuevo equilibrio que no está presente cuando el R0 es menor que 1, que es el equilibrio endémico. Y, y ese también es asintóticamente estable en este caso. ¿Qué les iba a decir? Bueno, todo este teorema se demuestra con técnicas elementales, que son técnicas estándar en la teoría del sistema de ecuaciones. Bueno, ahora vamos a otro paradigma. O sea, una enfermedad, una epidemia, la podemos describir así en términos deterministas. Puede ser útil esto generalmente cuando la población es muy grande y está concentrada en un lugar. Entonces, el comportamiento de esa población sí puede ser como si al haber muchos, el comportamiento global es como que uno ve el comportamiento promedio de los individuos. Ahora, cuando hay uno o dos, lo que haga un agente ahí al principio de la epidemia, si hay poquitos infectados, por ejemplo, puede variar toda la historia. O sea, el hecho de que por ahí hay un enfermo y en lugar de andar dando vueltas por ahí, se hace cuarentena, entonces por ahí se extingue la enfermedad, a pesar de que el R0 sea muy grande. Entonces, hay eventos aleatorios que pueden incidir el curso de la enfermedad cuando hay poquitos. Entonces, ahí es más apropiado un modelo estocástico para modelizar esto. Entonces, en un modelo estocástico, la diferencia que hay con el anterior es que todos los eventos que suceden ya son aleatorios, hay que representarlos como un evento aleatorio. Y la frecuencia, la probabilidad, lo que sí vamos a tomar del modelo determinista es que la probabilidad de esos sucesos la vamos a tomar igual a la tasa correspondiente del modelo determinista. Entonces vamos a describir un modelo muy simple para hacerlo lo más fácil posible, que es un modelo SIR estocástico, que va a ser una cadena de Markov en tiempo discreto. Una cadena de Markov son eventos aleatorios que están como encadenados, ¿no? Y entonces vamos a suponer que el tiempo no es un continuo, como en el modelo determinista, sino que se da de a saltitos, de intervalo de tiempo que vamos a tomar iguales a delta t.
Y que las variables aleatorias S y R, que en el modelo determinista las asumimos continuas, que es una suposición irreal, porque uno no va a tener nunca 0,5 individuos, pero que sirve como medio de aproximación. Pues bueno, acá vamos a considerarlas como son, en realidad, variables que son números naturales. Bueno, y vamos a suponer que en cada transición de un tiempo al siguiente, de t más delta t, solo uno de estos sucesos puede ocurrir. Que haya una inflexión, es decir, que si las variables tienen el valor s y r, al paso siguiente van a tener el valor s menos 1, i más 1, r. O sea que hubo una inflexión. No se pueden superponer dos eventos, es una suposición que estamos haciendo. No puede haber una muerte con una infección. No hay una muerte o hay una infección. A todo esto, bueno, y este evento va a suceder con una probabilidad igual que la tasa que tenía en el modelo determinista, es decir, beta por S por I. Y hay que multiplicarlo por delta t, porque esta tasa era por unidad de tiempo, y estamos en un tiempo delta t acá, entonces por eso multiplicamos por delta t. Esta delta t se supone que es lo suficientemente chico para que todas estas probabilidades que estamos indicando sean menores que 1, ¿no? O puede haber una recuperación, en ese caso los susceptibles quedan igual, los infecciosos decrecen en una unidad y los recuperados aumentan en una unidad, con la tasa correspondiente que tenían en el modelo determinista, por delta t, o que haya el nacimiento de un susceptible, que es el único nacimiento que se puede registrar, que es susceptible, es decir, que ese se incrementa en 1. No, y tiene que haber una muerte, para que eso también es otra suposición que hacen, que de darse un nacimiento tiene que haber una muerte para que la población permanezca constante. Entonces, nace un susceptible, muere un infeccioso, con la tasa correspondiente del modelo determinista, y después que muera un recuperado y nace un susceptible, es decir, que S se incremente en 1 y que R decrezca en 1. Y bueno, y vamos a suponer que hay un evento, una probabilidad de que no pase nada de nada, que no suceda nada, que igual que sería 1 menos la suma de todas las anteriores. Quizá ustedes se pregunten, ¿y por qué no hay nacimiento de susceptible, muerte de susceptible? Porque eso que la deja igual. Así. Y no puedo poner eso en el caso de que no pasó nada. Bueno, entonces, acá, igual que en el otro, le hago cómo quedan los gráficos. Acá estamos en un paradigma distinto, un paradigma estocástico. Entonces, para alguien como yo, que tiene la mente muy armada en el paradigma determinista, es por ahí más difícil entender esto. Uno no va a tener una curva única. O sea, estamos haciendo un experimento aleatorio. O sea, estamos diciendo, tenemos que infectar, toma, tiramos una moneda y decidimos qué pasa. En moneda figurante, ¿no? Hay que generar un número aleatorio en una computadora y depende a dónde caiga, uno decide qué hace. Bueno, entonces, claro, cada vez que ejecuto esto, los resultados de ese arroje de moneda son distintos, entonces dan distintas curvas. Estas son las distintas curvas. Hicimos 9 curvas para el mismo fenómeno, para un modelo SIR con R0 más grande que 1. Este es la curva determinista para los mismos parámetros. Y se da el evento, acá sucedió, que se puede extinguir la enfermedad, aunque el R0 sea más grande que 1. O sea, en los modelos estocásticos, el R0 puede ser más grande que 1, pero hay una chance de que se extinga la enfermedad. Entonces, acá yo quería mostrarles el tipo de teorema que se puede esperar en este paradigma. ¿Cómo podemos formular los resultados? No son iguales al modelo determinista en este paradigma. Tienen este aspecto. Por supuesto que hay muchos más teoremas, tomé uno nomás para ejemplificar. Ya ahora no podemos decir, tampoco es seguro que porque el R0 sea menor que 1, la enfermedad no produzca un brote, ¿no? Es casi seguro, digamos, es lo que dice este teorema. Pero como ustedes saben de la teoría de probabilidad, eso no quiere decir que no pueda suceder lo contrario. Si el R0 es menor que 1, la probabilidad de extinción de la enfermedad es 1.
O sea que casi con seguridad se va. Eso es lo que dice este teorema. Y si el R0 es más grande que 1, también hay casualmente una probabilidad de extinción. Se puede extinguir una probabilidad positiva, que es 1 dividido R0 elevado a la cantidad inicial de infecciosos. Por supuesto, a medida que el R0 es más grande, cada vez más chica esa probabilidad. Y si la cantidad inicial de infectados es más grande, también. Bueno, este es un teorema, digamos, clásico que está en este contexto. Bueno, ahí terminé la descripción de los modelos básicos, estos dos paradigmas que yo quise ejemplificar. Por supuesto, son muy simples, dan cuenta de muy pocos factores que pueden intervenir en la diseminación de una enfermedad. En la diseminación de una enfermedad influyen infinidad de factores, que por mencionar algunos, tenemos las medidas sanitarias que tome la autoridad sanitaria para mitigar los efectos de la enfermedad. Cuando uno tiene una autoridad sanitaria lo suficientemente responsable para hacer eso. La homogeneidad o heterogeneidad de la población, es decir, el modelo sí supusimos que no importaba dónde estaban, ¿sí? No importaba solo el número que había. Entonces, acá sí tenemos que, si queremos modelizar una población que está diseminada en el espacio, tenemos que hacer otra cosa, porque el modelo no da cuenta de eso, o que tenga una estructura que para nosotros nos parezca importante analizar, por ejemplo, los individuos se comportan distintos de acuerdo a la edad y que eso influye en la diseminación de la enfermedad, entonces que puedan tener una estructura. La movilidad, si ya tiene estructura de población, los individuos pueden ir de un lugar a otro de esa estructura, y entonces, ¿cómo modelizamos eso? Bueno, la deficiencia de los datos, esto sería más bien cuando uno quiere, con el modelo de uno, representar la realidad, entonces tiene que recolectar datos para ajustar los parámetros, que hoy los conocemos todos, algunos hay que ajustarlos para que responda a la realidad. Claro, pero por ahí si vienen con datos deficientes, el ajuste que hacemos no es bueno, no es real. La demografía, los cambios demográficos por distintas migraciones, bueno, en fin, y las características de la enfermedad, porque el modelo sí responde más bien a una enfermedad por contacto directo entre individuos, pero hay muchas formas de transmisión de la enfermedad, qué sé yo, por vectores, ¿no? Por el dengue, por transmisión sexual, como el SIDA. Bueno, contacto directo sería más bien como por ejemplo la gripe, o entéricas, que son las que se transmiten por el agua, por ejemplo, como el cólera, o la duración que tienen las enfermedades en el tiempo. Algunas son crónicas, como el SIDA, y algunas son agudas, que duran un tiempo. Bueno, en fin, son todos factores, y nosotros lo que nos interesó es ver el tema de la estructura en el espacio, cómo la población se distribuye, tratar de introducir la estructura espacial de esa población. ¿Cómo se puede estudiar eso? Entonces, de nuevo, yo lo voy a describir con los dos paradigmas, el determinista y el estocástico, ¿sí? Para los dos, en realidad, es útil conocer el concepto de grafo, que es una entidad matemática que está presente en muchos lados. Un grafo básicamente es un conjunto de puntos que llamamos nodos, unidos. Algunos están unidos, otros no. O sea, puntos a los cuales le trazo flechas de un punto a otro, le trazo una flecha. A los nodos los llamamos vértices. Los grafos sirven para describir multitud de cosas, por ejemplo, la estructura, la jerarquía de una empresa, ¿no? La flecha indicaría algún grado de subordinación de un individuo al otro, los individuos serían los nodos, o una estructura jerárquica en cualquier lugar. Bueno, entonces un grafo está compuesto por nodos y vértices, o aristas, también se le denomina. En epidemiología, no me sale nunca esa palabra, un nodo puede representar un individuo
o puede representar un conglomerado de individuos que uno le interesó aislar en un nodo solo, como por ejemplo podría ser una ciudad. Ya vamos a ver ejemplos de las dos cosas, de las dos formas en que. Bien. Y las aristas pueden representar las interacciones, es decir, este individuo puede infectar a este otro, ¿sí? O de esta ciudad pueden viajar un individuo a la otra y contagiarlos. Bueno, pero como todo en matemáticas tiene una definición formal y aburrida, que es un grafo dirigido en un par ordenado BE, donde B es un conjunto, que llamamos el conjunto de nodos, vamos a suponer que hay n nodos, y E es el subconjunto de aristas, que formalmente en matemáticas es un conjunto par ordenado de nodos. O sea, la primera componente es hacia donde llega la flecha y la segunda de donde sale la flecha. Bueno, la teoría de grafos tiene un concepto importante que es la matriz de adyacencia, una matriz que yo me armo mirando el grafo y pongo un 1 en el lugar IJ si el nodo J está unido con el nodo I. Esa juega un rol importante. Y otro concepto que va a jugar un rol importante es de los vecinos de un nodo, ¿sí? Los vecinos entrantes a un nodo, lo vamos a llamar a todo el conjunto, dado un nodo U, a todos los B que están conectados con U, ¿sí? O sea que el par V está en el conjunto de las aristas. Y el nodo, los vecinos que entran, es al revés, ¿no? O que salen, mejor dicho, porque antes dije lo que. Bueno, un grafo es dirigido, cuando lo puedo ver así, cuando la matriz de adyacencia es simétrica. Es decir, que si un nodo está conectado con otro, hay una flecha para allá, está la flecha para acá. Entonces ya no me hace falta representarlo con direcciones, con flechas, siempre están las dos direcciones. Entonces puedo representarlo con una arista sin flechas y suponer que la interacción es en ambas direcciones. Bueno, y un grafo se llama fuertemente conexo cuando, dado dos nodos, yo tengo un camino de flechas que une un nodo con otro. Bueno, ahora vamos a describir un modelo estocástico, se llama SIS, porque solo tiene dos clases, susceptible e infeccioso, que describe la evolución en una red de individuos. Ya así vamos a pensar que hay una estructura en la población, vamos a pensar que hay un grafo entre ellos, los individuos van a ser los nodos, y la flecha va a indicar que un individuo puede infectar el que está en el otro extremo de la flecha, ¿sí? Entonces vamos a suponer que tenemos un conjunto, una población de n individuos, y entonces que son nuestro conjunto de nodos, que tenemos un conjunto de aristas que describen las interacciones posibles entre esos nodos por contagio. Ya vamos a llamar a la matriz de adyacencia A, y vamos a introducir variables aleatorias, que vamos a llamar x, y de t, que son el estado en el que está el nodo I, si está enfermo o está sano. Hay dos estados posibles porque eliminamos la posibilidad de que haya recuperado. Eso lo describimos con un 1 y un 0. O sea, si está infeccioso ponemos 1, si está saludable ponemos un 0. Bien. Y ahora tengo que describir un proceso de cómo se transmite esta enfermedad. Cada nodo puede contagiar a sus vecinos con una tasa que vamos a suponer que es beta. Acá no tengo que pensar cuál es el producto de los infectados con los susceptibles, porque hay uno nomás. Entonces vamos a suponer que si yo tengo un vecino que está conectado con una flecha, con un susceptible, este tiene una probabilidad beta de infectarse. Si en cambio está rodeado, que hay 3 infecciosos con flechas que apuntan hacia él, hay que sumar las 3 probabilidades, ¿no? Porque son todos eventos independientes, cada uno. Bueno, que un nodo infectado se recupera una tasa delta, también constante. Entonces, nuestro proceso, este es un proceso que en matemáticas se llama un proceso de Markov a tiempo discreto. En nuestro proceso de Markov, la variable aleatoria, xi,
pasa, me parece que lo puse al revés acá. Ah, no, está bien. 1 infectado. Bueno, pasa de 0 a 1, puede pasar de 0 a 1, sí, con una probabilidad igual a beta por la suma de los estados de todos los vecinos. Igual algunos pueden ser susceptibles de estos vecinos, pero igual vale 0, así que no estaría contabilizado. ¿No? ¿Por qué la suma? Porque se suman las probabilidades. Entonces ahí la variable aleatoria pasa de 0 a 1. Y en cambio pasa de 1 a 0, se recupera si está infectado, con una probabilidad de... O sea, cada uno puede hacer este, esto un poco gráficamente, cómo sería, estos son los nodos. Los nodos de este color, yo soy daltónico, ¿sí? No sé, creo que el rojo son enfermos, los de este otro color son sanos. Esto denota la interacción. Estos son, las flechas estas indican que están conectados y que este puede enfermar a este con esta probabilidad, este con esta, y si estuviese enfermo se puede sanar con esa probabilidad. Bueno, y este es un modelito hecho como un comentario de color. Digo, voy a hacer el modelito en la compu. Dije, va, esto lo debe hacer ChatGPT. Le puse en ChatGPT, hacerme un modelo así de red, con qué sé yo, y me lo hizo. Lo hizo, hubiera gastado varias horas en hacerlo. Lo hizo ahí al toque, así ahí está. Y más interesante todavía porque, bueno, usó Python, porque yo le pedí que use Python. Este, y generó lo que se llama un grafo aleatorio. Esto es un grafo aleatorio, es decir, ponen nodos 30, le habíamos dicho que eran 30, y después los une, va generando las uniones de manera aleatoria. Estos grafos se llaman de Erdos Rengin. Bueno, y es interesante porque en todo esto, desde el punto de vista matemático, se estudia la influencia de la red en la diseminación de la enfermedad, ¿sí? Y entonces hay teoremas dependiendo de si los grafos son de este tipo o de este otro tipo. Es algo para analizar. Bueno, entonces como este proceso de Markov tiene lo que en la teoría de los procesos de Markov se llama un estado absorbente. Es decir, un estado que de caer ahí su modelo no sale más, que es el equilibrio libre de enfermedad. Si en algún momento desaparecen todos los infectados, ya no vuelven a generarse más y no se sale de ese estado. Bueno, de ahí, de cualquier estado se puede llegar a ese, si se dan los eventos necesarios para ello. Bueno, y acá para que ustedes tengan una idea de qué se puede estudiar en este contexto, un número importante acá que mide de alguna manera la viralidad, si fuera un virus, ¿no? La incidencia de esta enfermedad es el tiempo que la enfermedad dura presente en la población. A ese tiempo, que es el tiempo esperado hasta la extinción, lo llamamos, lo indicamos con T, es una nueva variable aleatoria, porque yo genero experimentos y se puede llegar a extinguir la enfermedad, pero va cambiando con el experimento, es una variable aleatoria, y entonces tiene una esperanza, que es el valor más esperado, que no quiere decir que ustedes generen un experimento y se va a dar ese, sino que el promedio de todo, algunas dan infinito, en realidad el tiempo permanece en todo el tiempo, pero en cierta manera su promedio es interesante de estudiar. Y bueno, y acá tenemos este teorema que es ya de un artículo, bueno, ya es medio viejo el artículo, pero yo lo veo reciente. Yo soy más viejo que esto, entonces. Bueno, el teorema dice lo siguiente: si A es la matriz de adyacencia del grafo, y lambda max es el módulo máximo, el autovalor de módulo máximo, eso se llama el radio espectral de la matriz. Entonces, si beta sobre delta es menor que eso, entonces para cualquier condición inicial, el tiempo esperado de extinción es finito y es más, es menor o igual que este valor. Este valor se va tendiendo infinito a medida que estos autovalores
esto va tendiendo hacia cero, ¿no? Que es justamente cuando se da la igualdad acá. Bueno, esto tiene este significado. Si, por ejemplo, pensáramos que la población, todos están conectados con todos, ese debe tener un grafo que debe tener un nombre, pero que el grafo full, llamémoslo. Si todos están conectados con todo, la matriz A tiene un uno en todos lados. Y el autovalor máximo me parece que tiene el valor n, el orden de la matriz, la cantidad de nodos. Entonces, esto vale n. Entonces, este lo pasan acá y les queda el R0 de antes, ¿se dan cuenta? Entonces, justamente la situación que nosotros supusimos en el modelo determinista, que todos los individuos tenían contacto con todos, y no distinguíamos, este tiene más contacto con este, como estamos distinguiendo ahora. Bueno, entonces de alguna manera esto contiene el resultado anterior. Bueno, otro paradigma que se usa para presentar la dispersión espacial de una enfermedad es el modelo de metapoblaciones, que también uno le puede incorporar algo estocástico, ¿no? Pero a este lo voy a presentar desde un punto más determinista. Acá, acá no vamos al extremo de modelizar individuo por individuo, como en el caso anterior, sino que pensamos en la población agrupadas en conglomerados, por así decirlo, que la bibliografía lo suelen llamar parche. En inglés es la palabra parche, uno la traduce literalmente y dice parche, no me suena para nada parche, pero bueno. Entonces uno acá tiene como la división que hacemos, la estructura que hacemos de la población, tiene en realidad muchos individuos, cada uno de estos, ¿sí? Y también tenemos flechas que indican que los individuos de una subpoblación de esta población total puede, en este caso, contagiar, por ejemplo, a un individuo de la otra. Pero algunas no, por ejemplo, este se ve que no podría contagiar a este. ¿Mm? Bueno, para ser honesto, este dibujo también me lo hizo ChatGPT. Le dije, haceme un dibujo. Y usted le ponen, hacémelo en TZ, que TZ es el formato para escribir el dibujo en látex. Se lo hace en látex, lo inserta en látex y ya está. Bueno, o sea, digo, va a pasar el tiempo y va a venir ChatGPT a darte esta charla. Bueno, así que bien. Bueno, entonces acá a nosotros nos interesa ver esta interacción entre nodos, cómo se puede dar. Y acá hay dos tipos que la vamos a llamar lagrangiana, que es que un individuo vaya, que tiene un lugar de residencia en un nodo, pero que puede ir y de alguna manera, que eso sería el modelo de un camionero, va viajando y va visitando distintas ciudades, pero tiene lugar de residencia en un nodo fijo. Y otra donde hay una movilidad euleriana, es decir, que un individuo sale de uno y se va a vivir al otro, ¿sí? Entonces, ese sería más bien el ejemplo mostrado acá. Una porción de individuos de acá se va al otro nodo y viceversa, uno de acá puede venir a él. Pero de todas maneras nosotros vamos a considerar solo la movilidad lagrangiana. Bueno, ahora, ¿cómo venimos con el tiempo? Bien, vamos a lo que desarrollamos nosotros. Partimos de determinado supuesto, que es que tenemos una enfermedad que es en una población que la vamos a estructurar mediante una metapoblación. Sobre cada subpoblación vamos a asumir que tenemos un modelo CIR, como el primero que describimos, con tasas de transmisión diferenciadas, ¿sí? Entre poblaciones, y a su vez hay tasas de transmisión de una población a otra, pueden ser todas distintas, que se registran nacimientos, muertes, y vamos a suponer que se registran también pérdidas de identidad, y que se dispone de una vacuna, ¿no? que inmuniza a las personas de la enfermedad esa. Esto nos vino sugerido durante la pandemia, cuando había una cantidad limitada de vacunas para repartir,
Y nosotros entonces, bueno, ya lo vamos a decir. ¿Qué pregunta nos hacemos con este modelo? O mejor dicho, en realidad primero encontramos la respuesta y después hicimos las preguntas. Esto fue lo que pudimos responder. Claro, otras preguntas no están, aunque no lo se las pueda hacer uno. Este, bueno, ¿bajo qué condiciones aparecerán equilibrios endémicos en ese? Eso ya no es tan fácil de responder. Como les dije yo, en el modelo CIR básico, con un nodo solo sería, en medio con técnicas elementales, acá no. Bueno, si hay una estrategia óptima, o sea, porque las vacunas, vamos a suponer que están limitadas, la autoridad sanitaria nos da una provisión limitada de vacunas. Y la idea es que yo quiero ver cómo la distribuyo a esa vacuna en los distintos nodos que hay en la misma población de manera más eficiente. ¿Cómo medimos la eficiencia? Bueno, que se genere la menor cantidad de infecciones posibles, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿cómo eso? ¿Habrá una estrategia óptima de distribuir las vacunas? Y en caso de existencia, ¿qué propiedades distinguen a esta estrategia óptima de otras, digamos? ¿Y cómo podemos encontrar numéricamente, ¿sí? O sea, implementando un algoritmo, esa estrategia óptima? Bueno, primero pasemos a describir el modelo. El modelo es el modelo CIR anterior, tiene el mismo aspecto, pero claro, ustedes notarán algunas diferencias. En primer lugar, decirles que acá no hay tres ecuaciones, sino que hay tres veces la cantidad de nodos de ecuaciones. De cada una de estas ecuaciones, en realidad hay n, porque hay un índice i acá, si ustedes ven, que denota el nodo. Esa es una ecuación por cada nodo. Es la misma ecuación que había antes, pero hay una por cada nodo, tanto para susceptibles, infecciosos como recuperados. Bueno, ahí la variable, la cantidad NI es la población total del nodo I. La variable SI son los susceptibles del nodo I sub J, los infecciosos del nodo J, RI, como imaginarán, los recuperados del nodo I. Mu, la tasa de nacimiento y mortalidad, como antes. Beta y J son las tasas de transmisión de la enfermedad del nodo J al nodo I. Y eso puede ser distinto, acorde a los nodos que estemos hablando. U sub I es una tasa de vacunación en el nodo I. Y alfa es la tasa de cómo pierden la inmunidad los individuos. Entonces ustedes verán que lo que sale acá, o mejor dicho, lo que sale acá es menos alfa por RI entra acá. Porque estos son individuos que habían logrado una inmunidad temporal, pero al cabo del tiempo la pierden y vuelven a ser infecciosos. Y por supuesto, lo que sale de los susceptibles por infecciones es exactamente igual a lo que entra en los infecciosos, ¿no? Y lo mismo, lo que sale por muertes, que es sumar menos mu por SI, menos mu por I sub I, menos mu por RI, es lo que nace acá. ¿Sí? Entonces todo se balancea de modo tal de que la población total siempre permanezca constante, ¿no? Gamma es como antes la tasa de recuperación. Bueno, este es un diagrama de flujo que como no hay tiempo lo vamos a ver. Entonces vamos al teorema que hemos logrado establecer, que dice bajo qué condiciones hay un equilibrio endémico en ese modelo. Bueno, no siempre sucedía en el otro modelo, hay un equilibrio endémico. Hemos llegado a la conclusión que existe un equilibrio endémico si se da esta desigualdad. Esa desigualdad, los términos que intervienen son este número A es un número que se obtiene a partir de los otros, muchos de los otros parámetros presentes. Más interesante es K y J forman una matriz, esos numeritos, que son el beta y J por la población NI dividido gamma más mu. Eso en este caso constituye algo que los modelos epidemiológicos tienen un nombre y es importante que se llama la matriz de próxima generación. Bueno,
Bajo este supuesto, si se da para algún i, tiene que existir un i que suceda esta desigualdad. Si para algún i se da esa desigualdad, existe un equilibrio endémico. Bueno, eh, nada, les quería dar a grandes rasgos la demostración, más que nada, porque se usa un resultado que a mí me parece interesante tenerlo en presente, ¿sí? Por ahí. Quizás les sirva para otra cosa, a eso me refiero. Entonces, esta es la demostración que encontramos. Para encontrar un equilibrio, hay que igualar a cero las derivadas, S', porque el equilibrio son las soluciones constantes. Entonces, S' tiene que ser cero, y' tiene que ser cero. O sea, acá tenemos que hacer cero todas las cantidades, ¿no? Entonces, hay que encontrar una solución de una ecuación algebraica. Esta ecuación tiene 3 por n ecuaciones, ¿sí? No son 3, y son no lineales. Entonces, bueno, a grandes rasgos la demostración es la siguiente. Manipulando un poco esa expresión, como si uno intentase despejar las variables de ahí, llega a esta otra ecuación que está acá, que mucho no importa la forma exacta, simplemente decirles que eliminamos la SI y la RI. Solo queda la variable infecciosos, ¿sí? Y que es una ecuación de orden 2, porque están multiplicados los infecciosos, ¿sí? Una ecuación polinómica en la variable i1 y n de orden 2. Acá estos términos son lineales, ya, y sub i. Y hay n ecuaciones de estas, ¿sí? Todas tendrían que dar 0. Como hay n de estas, yo esto puedo pensar que es una función de i1 a n. Entonces una función que iría de Rn en Rn. Más específicamente, no va de todo Rn, porque los infecciosos siempre viven entre 0 y la correspondiente población total de su nodo. Así que irían de 0,1 n1 por así sucesivamente hasta 0 n2. Entonces, lo que hay que encontrar es un cero de esa función. ¿Y cómo encontramos cero en matemáticas? Bueno, en cálculo 1 le dijeron el teorema de Bolzano. Pues bien, el teorema de Bolzano tiene una generalización para funciones que van de Rn. Se llama el teorema de Poincaré-Miranda. Bueno, es una de posibles generalizaciones. Bueno, pero antes de ir a eso, decirles que esto siempre tenemos una solución, porque el equilibrio libre de enfermedad siempre es solución de esas ecuaciones. Pero a mí me interesa hallar otra, un equilibrio endémico, distinto del equilibrio libre de enfermedad. Entonces, ¿qué se nos ocurrió acá para llegar a eso? Bueno, modifiquemos un poquito este conjunto y en lugar de todos los nodos, ir de 0 hasta la población total, miremos un dominio un poquito más chico, que en algún nodo NI, miremos la función desde un épsilon pequeño hasta NI. Entonces ya esa región, que la llamamos omega prima acá, ya excluye el equilibrio libre de enfermedad. No está. Si yo encuentro una solución ahí, va a ser un equilibrio endémico. Entonces, bueno, ahí es donde vamos a usar el teorema de Poincaré-Miranda. El teorema de Poincaré-Miranda dice todo eso, pero no le presten atención a todo eso. Ese es el enunciado exacto. El dibujito lo explica todo, ¿no? Dice, yo vengo de R2 a R2, ¿no? Tengo una función en un campo vectorial. Tiene dos componentes mi función, una F1 y una F2. Bueno, el teorema de Poincaré-Miranda dice, si la F2, la componente segunda, en esta cara del cuadrado es negativa, en realidad es menor o igual que cero, dice el teorema, ¿no? Acá, este no me lo hizo ChatGPT, lo pirateé de Google. Entonces lo puso mal, tiene que poner menor o igual, y acá mayor o igual. Bueno, si acá la F2 es menor o igual que cero, y acá es mayor o igual que cero, la segunda, y acá la primera menor o igual que cero, y la primera acá es mayor o igual que cero, entonces la función tiene un cero. Vale. Lo conocían, es interesante, porque, bueno, ese es el teorema que intentamos aplicar. Bueno, entonces tenemos que ver eso, que acá el cubito del gráfico estaba hecho al menos 1, 1, pero puede ser cualquiera. Entonces lo podemos aplicar al rectangulito que se nos formó a nosotros, tiene
unas caras son cero, son el valor de I sub I igual a cero, otra la población total. Pues bien, el teorema de Poincaré-Miranda anda bárbaro. Si yo evalúo en I sub k igual a cero y en I sub k igual a n, vale todo lo que queremos. El problema es que no todas las caras empiezan desde cero, que no es lo que queremos hacer nosotros. Hay una que empieza en epsilon. Entonces, esa tenemos que evaluar. Tenemos que evaluar, hacer el I sub I igual a epsilon y mirar la correspondiente componente FI. Bueno, entonces después de manipular un poco la expresión que queda, llegamos a esta desigualdad, ¿sí? Acotando, bueno, además tirando términos, llegamos a esta desigualdad, que es una función cuadrática en epsilon. Y como ustedes saben, cuando tienen una función cuadrática que no tiene término constante, tiene un término lineal y un término cuadrático, cuando el epsilon chico domina este. Pues esta expresión va a tener el signo, cuando el epsilon sea chico, va a tener el signo del corchete que hay ahí. Pues bien, que el corchete sea negativo, porque yo necesito que esto me dé negativo, es la condición que está en el teorema, ¿sí? Entonces, así llegamos a esa conclusión. Y no sé si 5 minutitos más puede ser. Bueno, esta es una simulación, esta la hicimos nosotros, no la hizo Chapel. Acá cada píxel representa un nodo. Es una foto, lo que dijimos, hagámoslo con una foto, y en cada píxel que sea un nodo. Y la interconexión es cada nodo se conecta con su vecino, de arriba, de abajo, de izquierda a derecha, se puede contagiar así, pero no puede contagiar si está un salto de caballo de ajedrez, no. Eh, bueno, sí. Como ustedes ven, no es uniforme, la propagación de la enfermedad se da como una especie de onda de choque, se llama en matemáticas, donde hay un frente donde es la parte más virulenta de la enfermedad. Después tiene como un eco, eso, que es las ondas que veíamos en el primer dibujo, que cuando convergían al equilibrio endémico, la curva, no sé si recuerdan, pero hacía onda y se iba estabilizando. Bueno, es un poco lo que pasa. Acá hay un cambio de color que es fruto de, porque acá fíjense que la escala siempre pone en color amarillo lo más grande, pero el máximo puede ir cambiando, entonces lo va ajustando y va cambiando un poco la intensidad del color, pero porque se cambia la escala. Bueno, cuestión que se va propagando como un frente de onda, por supuesto acá tarda en llegar acá a inverse los efectos. Lo que va quedando acá es el equilibrio endémico, porque la solución va convergiendo al equilibrio endémico. Una vez que pasa en un lugar, ya va quedando el equilibrio endémico. Bueno, y el otro problema que nos habíamos planteado es un problema de control óptimo. Es cómo administrar la vacuna de manera eficiente. Bueno, ¿cómo vamos a medir la eficiencia que haya la menor cantidad de infectados posible a lo largo de la historia de la enfermedad? La cantidad de infectados, como los ISUI representan los infectados por unidad de tiempo, eh, o que están en un tiempo específico, la cantidad acumulada integral. Entonces uno tiene que integrar la integral entre 0 y t de la suma de los infectados. Eso es la cantidad acumulada de infecciosos que hay a lo largo de un intervalo grande de tiempo entre 0 y t. Bueno, nosotros lo que queremos es hallar la vacunación óptima que haga que eso se minimice. Eso en matemática es un problema de control óptimo. Todo esto hay que hacerlo sujeto a que las variables esas resuelvan la ecuación. Estas son las ecuaciones que habíamos escrito antes, nada más que compactadas. O sea, acá esta yo la llamo ya la matriz y puse en negrita los símbolos S, Y, pero ya son vectores, y las n componentes. Bueno, eso mucho no importa. Acá esto lo voy a hacer breve, ya se nos pasó el tiempo. Entonces hay una restricción que es la cantidad de vacunas. No podemos superar un M de T. Esto se escribe así, U por S, este es un producto interno. U por S tiene que ser menor o igual que M de T. No podemos superar esa cantidad.
Porque si no, la solución es fácil, es vacunar vacunar infinito. Entonces, no, tenemos un límite. Entonces, ese límite me dice, bueno, ¿y ahora cómo lo distribuyo esto? No, yo sé que tengo MDT, pero ¿cómo reparto esta dosis MDT en todos los nodos que tengo? Bueno, por supuesto que la tasa, esta, como es una tasa de vacunación, tiene otra, que es que sea mayor o igual que cero. Bueno, nada, este es un teorema que dice que tiene solución, es un teorema clásico que lo podemos aplicar acá y llegamos a la conclusión que el problema este tiene una solución. Se llama el teorema de Césari. Bueno, después hay otro teorema también célebre que yo le voy a pasar los detalles para no prolongar más el tiempo la exposición, pero que es el principio de Pontryagin, que le da condiciones necesarias para que cumpla el óptimo. Bueno, es medio largo de explicar cuáles son esas condiciones necesarias, pero aplicadas al modelo que tenemos nosotros llegamos a esta conclusión. Que el control óptimo, en la teoría del control óptimo, eso se llama un control Bang-Bang, que es como algo que se da a los cachetazos. ¿Sí? Bueno, más o menos así es. Bueno, el teorema dice lo siguiente, que si yo tengo la estrategia óptima U estrella, y S estrella y estrella son las correspondientes variables a la estrategia óptima. Bueno, y en esto del principio Pontryagin aparecen variables adjuntas, se llama. Hay una variable adjunta correspondiente a S, que se llama esta P sub S, y una variable adjunta P sub I, bueno, pero acá no interviene en el enunciado del teorema. Una variable nueva, y de hecho aparece un nuevo sistema de ecuaciones, que son las ecuaciones adjuntas, que básicamente el teorema de Pontryagin es el teorema de los multiplicadores de Lagrange, pero llevado a un contexto mucho más difícil que lo que uno ve en cálculos variables. Pero, bueno, tenemos estas variables adjuntas. Entonces, este teorema dice que básicamente toda la dosis de vacunas hay que dárselo a donde esta variable adjunta alcanza el mínimo y a los otros no hay que darle nada. Se suena un poco egoísta digamos, y políticamente súper incorrecto. Pero bueno, es lo que el modelo implica. O sea, lo que quizás está mal es el modelo que hicimos. Pero esto sería lo que minimiza la cantidad de infecciosos. ¿Sí? Es lo que lo minimiza. Bueno, acá yo describí un poco un algoritmo numérico que habíamos. Este es un ejemplo de una simulación con el algoritmo numérico que habíamos introducido para resolver el problema con dos nodos nomás. Esto que está acá es como lo que uno entendería hacer, de decir lo que es más democrático, es decir, vamos a repartir la vacuna y vamos a vacunar a todos en la misma proporción. O sea, si tengo para darle el 10% de vacuna a cada nodo, vamos a vacunar de manera equitativa. Eso es lo azul. ¿Sí? Nos pareció una estrategia más o menos razonable. Todos los algoritmos numéricos tienen que empezar de una estrategia y tratan de buscar el óptimo, ¿sí? Eso, hay un algoritmo que básicamente se basa todo en ese, que es el gradiente descendente, ¿sí? Uno se para en una montaña y para buscar el mínimo, el valle mínimo, lo que hace es mirar para qué lugar baja y va para el lugar donde ve que baja, ¿sí? A lo mejor no tienen el horizonte a dónde va a llegar, pero sí sabe que va en la dirección donde va. Bueno, aplicando desde el algoritmo desde la estrategia que es repartir igualitariamente, llegamos a un nuevo óptimo. Esto acá estamos representando la cantidad acumulada de infectados, o sea, sensiblemente bajo. Este gráfico acá lo hicimos para ver la cantidad, si se cumplió o no la restricción de vacuna y se cumple bastante fiel. Acá graficamos las tasas de vacunación. Este es del nodo 2 y este del nodo 1. Y estas las variables adjuntas, ¿no? Fíjense que la variable adjunta azul siempre supera esta, el mínimo se alcanza esa,
y el algoritmo numérico dio como indicaban los teoremas. O sea, todas las vacunas se las dio casi siempre. Cuando se empezaron a juntar, ahí recién empezó a repartir un poco entre las dos. Bueno, una simulación con más nodos, pensamos en una red antes de 5 por 5 nodos, y hay 25 nodos. Acá el problema es el siguiente, que a su vez nosotros necesitamos, para resolver esto, discretizar el tiempo. Entonces, por una discretización que usamos es, dividimos la unidad de tiempo en 30 puntos. Si uno tiene 25 nodos y 30 puntos, entonces después esto tiene que usar uno un algoritmo de minimización que requiere minimizar una función de 30 por 25 variables, o sea, 750. Es decir, uno tiene que darle un mínimo a una función de 750 variables. Y esa función, cada vez que yo la tengo que evaluar, tengo que resolver un sistema de 3 por 25 ecuaciones diferenciales. ¿Sí? O 2 por 25, porque una la podemos elegir. O sea, de 50, o sea, cada evaluación de las funciones hay que resolver un sistema de 50 variables. Bueno, eso tarda normalmente mucho. Acá hay los tiempos que nos... Estos son distintos algoritmos, este es el mejor. Aún con 2 nodos, eso nos demoró 17 minutos. En 25 nodos dura varias horas. Entonces esa es la dificultad, pero nos hubiera gustado poder resolver esto con más cantidad de más nodos. Acá está graficada la solución, la intensidad del color indica el grado de infección del nodo. Acá pusimos una tasa de contagio distintas, en la esquina esta pusimos una tasa muy grande de contagio, en comparación de las demás. Entonces, claro, la epidemia se va expandiendo, pero cuando ya acá explota, porque acá hay una tasa muy grande. Pero inicialmente pusimos un infectado acá. Bueno, eso es básicamente todo lo que tenía para decir. Espero no haberlos aburrido tanto. Ni... No sé si quieren preguntar. Agradecemos, pero ¿alguien del público virtual quiere hacer una pregunta o comentario? Alguien había escrito en el chat. Sí. ¿Es alguien? Muchas gracias a los visajeros que se tuvo que ir. Bien. ¿Alguien aquí presente? ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, interesante. Bueno, yo, una consulta, que hablábamos con Sonia, que me parece que escuchamos mal. El gráfico no dirigido cuando puede ir. Claro, Dirigido cuando tenés que tener en cuenta no hay una dirección. Bien. Bien. Sí, sí, sí. Es interesante. Bueno, y lo que decía recién de los saltos en la visita de los píxeles, si me metí esos saltos de Levi, creo que son, ¿puede ser? Sí, esa es otra cosa. Porque Porque el modelo se complejiza un montón, si lo metí, ¿no? Que puedas acercar más, que puedas acercar más al vecino, ¿no? O sea, no que contar que sea solamente a los próximos, sí. sino que, claro, que cuando tenés ahí, No, no se complejizaría tanto en sí mismo. O sea, lo único que pasaría, porque ese es determinista, ese modelo Claro. de los. Lo único que pasaría, acá, para hacer todos los cálculos más eficientes, además, nosotros usamos la programación, todo en Python, pero bueno, librerías de cálculo numérico en NumPy que tiene matrices para implementar matrices raras. O sea, cuando vos tenés matrices raras, que tienen muchos ceros, y a su vez son matrices grandes, a vos te conviene eso representarlo, no llenar de ceros la estructura, porque la cuenta con el cero va a cero, vos ya sabés que va a ser. Entonces conviene implementar la matriz rara. Entonces, cuando vos haces multiplicaciones
NumPy tiene optimizada la multiplicación por matrices raras. O sea, no te va a hacer 0 por este, el 0 por este de 0 te lo voy a sumar. No, ni la mía. Entonces ya cuando vos tenés una estructura de matriz rara, usas, de hecho lo usamos nosotros, es esa estructura. Si hubiera más vecinos, acá para que tenga una idea, la matriz rala nos queda una matriz con 5 diagonales. ¿Sí? Que básicamente es una matriz pentadiagonal, o sea, la diagonal principal, donde están todas las tasas de nodo intranodo, del mismo nodo. Una tasa superior, que es con una diagonal superior, con el vecino de arriba, con el vecino de abajo, y otra dos de los vecinos que no están todas pegadas, no son, sino que hay una de acá, una acá, y después hay que bajar. Tiene lugares arriba y abajo, de todo lo demás cero. Y la matriz inmensa, mayormente son todos ceros. La simulación no esta, sino la otra, que tenía un montón de nodos, no sé, pero del orden de 500. O sea, sí, entonces tu matriz de transmisión es de 500 por 500. Mayormente son todos ceros. Entonces sería ineficiente introducir una matriz con todos los ceros. Entonces lo más eficiente es hacer una matriz rara. Lo único que te va a cambiar, si vos, como decís, agregás más verosimilitud, sí, te agrega más diagonales. Puede llegar el momento en que ya es ineficiente considerar matrices raras, porque ya no lo son. Claro, ya, sí. Claro, si vos consideras que todo se puede contagiar a todo, ya Claro. no va a haber nada. Yo porque viste que los modelos de dispersión, por ejemplo, cuando uno permite, sale, si yo no sé, está con las aves, por ejemplo, Claro. que pueden volar lugares muy lejos donde están en un momento, el modelo que tiene el operador ya volamos cosas que Claro. pasaban de la calculación encima para Eso es modelar. cuando vas a estudiar con eso. Claro. Y es bien. Es poner a de un lugar a otro. Claro. Ya todos saben lo que pasa. Está buenísimo, pero bueno, Claro. Sí, sí. Así que, bueno, muchas gracias por escucharme, aguantar este rato.